Por favor, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Me llamo María Elena Pimstein Scroggi, mi RUT es 9669023-1. Vengo en representación del Foro Constitucional de la Universidad Católica de Chile, soy académica de esa universidad y directora del Centro UC de Derecho y Religión. Mis comentarios solo se referirán al artículo 16, número 13 del anteproyecto, relativos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, aunque el ejercicio de este derecho está indisolublemente unido a otros, tales como la autonomía, la educación, la enseñanza, la libertad de expresión, entre otros. Destacamos la inclusión de los padres y el derecho de los padres y tutores para elegir que sus hijos o pupilos tengan la educación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones. Quisiera concentrarme solo en tres aspectos. Primero, fortalecer los límites del derecho. Segundo, agregar un nuevo inciso explicitando la faz negativa de la libertad de conciencia. Tercero, mejorar lo relativo a los acuerdos de colaboración con las confesiones religiosas. Primero, sobre los límites del derecho y en coherencia con el derecho internacional de los derechos humanos, que solo supone limitaciones legales de interpretación restrictiva, sugerimos, comillas, incorporar la libertad de manifestar la propia religión o creencias, está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Segundo, respecto de explicitar la faz negativa de la libertad de conciencia, el anteproyecto reconoce la libertad de conciencia, la que de por sí comprende tanto su faz positiva como negativa. Esta última consiste en la garantía de todo Estado democrático de que nadie puede ser forzado a renunciar o actuar contra sus creencias o convicciones, o bien ser sancionado por actuar conforme a las mismas. A pesar de estar comprendida dentro de la libertad de conciencia por motivos de certeza jurídica, convendría incluirla expresamente en los términos del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice: nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar la libertad de tener o de adoptar la religión o creencias de su elección. Cierra comillas. Las convicciones y las creencias forman parte de la identidad de la persona, tanto de su perspectiva individual como colectiva. Quienes enfrentan conflictos entre su conciencia y la ley son personas para quienes la observancia de la ley no es banal, no buscan eludir su cumplimiento, sino que persiguen ser coherentes con sus convicciones y una misión determinada y así aportar al bien común. Limitar o excluir de ciertas actividades a quienes no quieran transgredir sus convicciones no es conforme a un Estado democrático. Por el contrario, se requiere que el Estado, en su posición de garante de este derecho fundamental, cree las condiciones para que todas las personas puedan vivir en conformidad a su religión o creencia. El propio Estado se beneficia de ello. Tercero, fortalecer los acuerdos de colaboración del Estado con las confesiones religiosas. Se propone dejarlo en los siguientes términos. El Estado podrá celebrar acuerdos de colaboración con las confesiones religiosas en materias de bien común. Al respecto, cabe hacer presente que el Estado y las confesiones religiosas pueden relacionarse de diferentes maneras. En derecho comparado se identifican tres modelos de esta relación institucional. Primero, el modelo de identificación positiva con una determinada religión. Segundo, el modelo de separación y cooperación. Tercero, el modelo de hostilidad a las religiones en general. En el articulado propuesto se opta por el segundo modelo, esto es el de colaboración. Este modelo permite la distinción de sus ámbitos de competencia entre el Estado y las confesiones religiosas. Por otra parte, supone la valoración de la religión como factor social positivo, apreciando los diversos aportes en ámbitos en los que el Estado no puede procurárselos por sí solo, tales como las tareas educativas y asistenciales, por citar algunas. La opción por el modelo de colaboración obviamente excluye que el Estado adscriba o favorezca una creencia determinada, como ocurre con el Estado confesional.
Solo queda a su arbitrio la determinación de los medios para lograr este fin. La cooperación se ha expresado históricamente de muy distintas maneras. Citamos algunos ejemplos de acciones conjuntas entre las confesiones religiosas y de estas con el Estado. Primero, en el año 2000, la ley 19.687 determinó que para obtener información útil sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, esta podría canalizarse a través de ministros de culto de distintas confesiones religiosas, a quienes obligaba a guardar reservas sobre el nombre y los datos para identificar a quienes los entregaran. Es decir, asumió como natural el espacio y la garantía de reserva que los ministros de culto proporcionan a la ciudadanía. Segundo, el compromiso sobre prevención de drogas acordado por el mundo cristiano a través de distintos representantes con CONACE, Consejo Nacional de Estupefacientes, del año 2008, reconoció esta realidad como una dimensión espiritual que pone en cuestión el sentido de la vida, proponía el fortalecimiento de la familia como principal factor protector para la prevención y expresaba la voluntad de trabajar en conjunto para generar mecanismos efectivos de cooperación. En octubre de 2013 se dio a conocer la Declaración del Atrio de Santiago sobre libertad de conciencia, firmada por 12 representantes de confesiones cristianas que ante las próximas elecciones presidenciales y legislativas afirmaron el derecho a la libertad de conciencia y religión como cimientos firmes sobre los cuales se construye la paz. Reiteraron su compromiso como comunidad de creyentes a un Chile en que la razón y la búsqueda de acuerdos prevaleciera sobre la violencia, en donde se realiza el servicio público como vocación y se ejerce el poder como autoridad en pro del bien común, donde toda profesión esté orientada a principios éticos. Finalmente, el oficio de la Secretaría General de la Presidencia para las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para que den facilidades a los ministros de culto en 2020. Concluyendo, las tres propuestas son, primero, cambiar las limitaciones respecto al ejercicio del derecho y establecer expresamente que están prescritas por la ley y ser necesarias para proteger la seguridad, el orden público, la salud y la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Segundo, agregar un nuevo inciso en que nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar la libertad de tener o adoptar la religión o creencias de su elección. Tercero, fortalecer los acuerdos en el sentido de que el Estado podrá celebrar acuerdos de colaboración con las confesiones religiosas en materias de bien común. Muchas gracias. Me pasé los 10 minutos. Doña María Elena Esther Pinzenscroye, agradezco su presencia y participación en este acto tan significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias. Luis.